Bueno, hola y muy buenas a todos los del canal. Hoy toco ejercicio de resistor. Bueno, ejercicio no, pero sí vamos a hablar de temas sobre el resistor en corriente alterna. Acá tengo una hojita donde puse un poco de fórmulas, pero vamos a venir para acá primero, a lo teórico, para luego pasar a las fórmulas que son un poco tediosas. Veamos, aquí tenemos este circuito que es el que estamos analizando, que tiene únicamente una fuente de alimentación de corriente alterna, que esta es la forma de la tensión, y tenemos un resistor. Aquí tenemos ondas de tensión y de corriente, que están dadas por esto, que lo voy a poner mejor en pantalla, editado. Y bueno, aquí, en el caso de un resistor, las oscilaciones de la corriente y de la tensión están en fase. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las oscilaciones de la corriente suben, las de la tensión suben junto con ella. O más bien, es al revés. Cuando las de la tensión están en su valor más alto, las de la corriente están en su valor más alto. Y cuando están en su valor más bajo, también más bajo la corriente. Bueno, pues conociendo esto, ya tenemos el comportamiento una forma de ver el comportamiento de las oscilaciones de corriente y tensión en un resistor. Y bueno, pues pasando acá a las formulitas, vemos acá, esta es la fórmula que describe el comportamiento de la tensión en nuestro circuito. Esta es la fórmula que describe el comportamiento de la intensidad en el mismo circuito. Y por ley de Ohm tenemos que la intensidad en el circuito es tensión entre resistencia. Esta es la intensidad. Aquí lo que dice es intensidad máxima por coseno de la frecuencia angular por periodo es igual a tensión máxima entre resistencia por coseno de la frecuencia angular por el periodo. Que eso es la I esta. Eso es la intensidad esta. Que esto no es más que la intensidad en el circuito de corriente alterna. La potencia en corriente alterna es, es esta. Está dada por esta fórmula. Que es que potencia es igual a intensidad por tensión. La típica fórmula de potencia que conocemos de toda la vida. Solo que esta es con los valores de corriente alterna. Entonces, si sustituimos los valores, si sustituimos en esta fórmula los valores estos, las ecuaciones estas, pues tenemos esto, que tenemos que la potencia es igual a la intensidad máxima por la tensión máxima por coseno cuadrado de frecuencia angular por periodo. ¿Y por qué? Porque cuando hacemos la multiplicación de estos dos términos, multiplicamos coseno de W por T por coseno de W por T. Que eso es lo mismo que elevar al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado y nos ahorramos el poner tantas cosas en nuestra fórmula o nuestra ecuación. Y aquí lo que se hizo en el libro, lo que hicieron en el libro, fue que sustituyeron la tensión por, por los valores en ley de Ohm, donde dice que la tensión es igual a I por R.
Entonces, cuando multiplicas I máxima por I máxima, da I máxima al cuadrado por R, por coseno cuadrado de W por T. Y bueno, esa es la fórmula que describe el comportamiento de la potencia. Si la queremos escribir ahí para calcular o cosas así. Y aquí, ¿por qué pasan a esto? Porque tienen menos... Es una fórmula que te da el cálculo de la potencia, aplicando menos cosas conocidas. Nada más hay que conocer la resistencia y la intensidad para aplicar esto. Además de estos valores de acá, de frecuencia angular y periodo. Pero así nos ahorramos el conocer la tensión. Entonces, acá que puse las fórmulas de corriente y tensión efectiva. Que la corriente efectiva es igual a la intensidad máxima entre raíz de 2. Y la tensión efectiva es lo mismo. Tensión máxima entre raíz de 2. ¿Qué es la tensión máxima? Digo, ¿qué es la intensidad eficaz o la tensión eficaz? Bueno, pues son los valores que consumirían un circuito ideal. O sea, más bien un circuito ideal no, sino un circuito, sí, ideal de corriente directa. Pues eso sería lo que consumiría. ¿Por qué hacemos este análisis? Porque en la corriente directa es mucho más fácil de estudiar. Entonces, si sabemos lo que consume en corriente directa, lo que estamos poniendo de corriente alterna, tenemos una idea de por dónde van las cosas energéticas en nuestro circuito y cosas así. Y bueno, pues las oscilaciones de tensión y corriente en un circuito R están en fase porque no es como en inductores o capacitores que al almacenar corriente, al almacenar energía, varía un poco la tensión y cosas así con respecto a la intensidad. Varía la fase, pero es porque se carga y descarga. Almacenan energía y después la restituyen. Entonces, como la resistencia no hace nada de eso y lo que hace es consumir energía, pues está en fase. Además que por la ley de Ohm tiene que estarlo, porque cuando tú le pones cierta tensión en cierto intervalo de tiempo, pues en ese mismo intervalo de tiempo debe tener una intensidad exacta que encaja con la ley de Ohm. Y pues eso es todo lo que estuve estudiando básicamente. Bueno, ya con esto doy por concluido el video y nos veremos en el próximo. Chao.